Entonces, nos quedamos en... Vamos a ver. Empezando las hemoglobinopatías, ¿verdad? HPN sí la vimos, ¿no? Con los dos grupos. Sí. Ok. Enfermedad rara y fea. Aquí nos quedamos, ¿sí o no? Ahí. Sí, en esa. Ahí está. Ok. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda de lo que quedamos, bueno, de lo que vimos. Ay. ¿No? Okay. No, gracias. Estoy moviendo la mesa para que no me quede tan lejos la computadora con eso de la ceguera. Entonces, vamos ahora a pasar a las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías van a ser hereditarias, ¿sí? Y generalmente se dividen en 2 o hasta en 3 grupos. Ahorita vamos a ver esta clasificación, un poquito más adelante viene otra un poquito más amplia. En cuanto a las hemoglobinopatías que producen anemia hemolítica, podemos tener una variación estructural de la molécula. Normalmente lo que sucede es que se sustituye un aminoácido por otro y entonces cambia la conformación de la molécula de hemoglobina y se llama hemoglobina C, otro tipo de hemoglobina. O bien la producción insuficiente de una o más cadenas polipeptídicas, que para acabar pronto son las que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que son las talasemias. Sí, estas serían en cuanto a las anemias a las hemoglobinopatías que producen anemia hemolítica. Aquí tenemos, está bastante complicado juntar 871 pacientes con alguna hemoglobinopatía. Entonces, bueno, si ustedes ven esta tabla, ¿cuál dirían que es la hemoglobinopatía más frecuente? Viendo la tabla. Doc, no sé si sea yo o está en otra diapositiva que no está alguna tabla. ¿Ven una tabla donde dice condición y número? ¿Los demás? Sí. Sí, yo sí veo la tabla. Ah, ok. Sí, doctora. A lo mejor tienes que, ¿cómo se dice? Refrescar. No me la refresques a mí, nada más refrescas a tu computadora. Sí, doctora, gracias. Sale. Entonces, bueno, los que sí ven la tabla, ¿qué hemoglobinopatía dirían que es la más frecuente? La talasemia beta. La talasemia beta. Todos estos pacientes es un estudio hecho en México, lo hicieron los Ruiz, ¿no? Entonces, la talasemia beta heterocigota sería la más frecuente, con 603. ¿Y la segunda? Hemoglobina S. Hemoglobina S. Si lo sumamos, pues siguen siendo, no llegan a los 600, ¿no? Pero entonces sería la segunda. Los heterocigotos y los homocigotos. Hay combinadas, como este paciente que tiene hemoglobina S y talasemia beta. Aquí son 26. Hay pacientes que tienen talasemia delta y beta, no uno nada más. Entonces, la más frecuente de las hemoglobinopatías es la talasemia beta heterocigota. Y en segundo lugar, la hemoglobina S. La hemoglobina S no es otra cosa más que la drepanocitosis. Estas son las dos hemoglobinopatías de las que vamos a hablar. Entonces, bueno, hablando de las talasemias, la herencia es esta. ¿Qué tipo de herencia es esta? Autosómica recesiva. Exactamente. Aquí tengo dos portadores. Por ejemplo, las talasemias son muy frecuentes en la población italiana. Entonces vamos a decir que son dos chipileños, pensando en italianos. Los dos son portadores. Entonces, si ellos dos se casan, tienen la posibilidad con cada embarazo de tener un no portador, 50% de tener portadores y 25% de tener un paciente que herede los dos genes, y entonces esa sería una talasemia mayor.
Ahorita vamos a ver que con la talasemia alfa y la talasemia beta hay ligeras diferencias. ¿Sí? Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, bueno, esta es la otra clasificación que les decía. La clasificación funcional de las hemoglobinopatías las divide en hemoglobinopatías agregantes o cristalizantes, que es la S y la C, hemoglobinas inestables, que son bastante raras, que se diagnostican con pruebas de solubilidad reducida. Estos ya son diagnósticos de exclusión. La metahemoglobinemia, que son hemoglobinopatías en las que hay problemas con que no se oxide el hierro, o sea, frecuentemente se hacen tiene 3 valencias, o sea, pasa a su estado férrico en vez de ferroso, y las hemoglobinopatías con alteraciones por afinidad del oxígeno, que en realidad de esta es tan rara que se han descrito alrededor de 5 diferentes tipos, 5 familias con este tipo de hemoglobinopatías, ¿no? Entonces son muy, 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 muy raras. Nosotros vamos a hablar sobre todo de las hemoglobinopatías que producen anemia hemolítica. Si ustedes sospechan de un paciente que tenga una hemoglobinopatía, pues estos serían los estudios que tendríamos que hacer. La citometría hemática completa, en la que encontraríamos generalmente anemia, generalmente regenerativa, ¿sí? Para el diagnóstico más certero tendríamos que hacer una electroforesis de hemoglobina, ya fuera en acetato celulosa o en agar-citrato, la que nos hagan. Ahí nos van a decir qué hemoglobinas tiene el paciente. Si fuera una talasemia beta, ¿qué tipo de hemoglobina no podrían hacer? Vamos a decir que es un paciente homocigoto para talasemia beta, es decir, no tiene genes para producir, o los 2 genes que tiene están alterados para producir las cadenas beta. ¿Qué tipo de hemoglobina no podría producir este paciente? La de la beta. La A, exactamente. Entonces tendría una concentración alta de hemoglobina fetal y de hemoglobina A2, ¿no? Y así nos vamos. Si fuera una drepanocitosis, en vez de reportarnos hemoglobina A, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, nos reportarían cierta cantidad, dependiendo si es heterocigoto o homocigoto, de hemoglobina S, ¿sí? Entonces, bueno, para eso es la electroforesis. Yo les pregunto, ¿cómo se diagnostican las hemoglobinopatías? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Electroforesis? Con electroforesis de hemoglobina, exactamente. La prueba de solubilidad son sobre todo para las cristalizantes y, bueno, algunas inestables. La inducción de drepanocitos, bueno, es una prueba bastante interesante en la que se pone en un porta o en una laminilla, se pone una gotita de sangre y una gotita hay una sustancia que siempre se me olvida cómo se llama, dimetil sulfito de no sé qué diantres. El caso es que lo que hace esta sustancia es consumir el oxígeno. Entonces, lo que hacen es revuelven la gotita de sangre con la gotita de esa sustancia, le ponemos un cubreobjetos y lo sellamos con una cera especial, o bueno, si somos pobres y estamos en el IMSS, pues puede ser con esmalte de uñas, ¿no? Se cierra y ya una vez sellada, se va a leer a la hora, a las 8 horas, perdón, y a las 24 horas de haberla sellado. Y si el paciente tiene drepanocitosis, vamos a ver que se forman los drepanocitos. Y así se le llama inducción de drepanocitos. Y eso es una prueba muy bonita. ¿Sí? Bueno, si te gusta el microscopio, pues está bonita la prueba. La cuantificación de hemoglobina fetal y hemoglobina A2 nos las da la electroforesis de hemoglobina. Y bueno, la investigación de hemoglobinas inestables si tenemos todas las demás descartadas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, doctora. No, doctora. Ok, entonces seguimos. Vamos a empezar con la drepanocitosis, que ya dijimos que es la segunda en frecuencia. Bueno, lo que sucede en la drepanocitosis es un padecimiento hereditario con un gen, le llaman autosómico codominante, que bueno, es muy parecido al recesivo. Puede ser heterocigoto, es decir, que es un paciente que tiene tanto genes para producir hemoglobina A como hemoglobina S, y generalmente dependiendo de qué tan penetrados están, pueden ser hasta solo portadores, y los homocigotos solamente van a producir hemoglobina S.
Estos son los que sufren ya el cuadro así florido de anemia drepanocítica. Su prevalencia en México es sobre todo en estados que están en el Golfo, o sea, cerca de las costas. Por ejemplo, en Acapulco, que yo estuve 3 años, hay mucha drepanocitosis. En el Golfo de México, Veracruz, ¿sí? Ahí es donde hay más frecuentemente y generalmente se relaciona a personas que tienen ancestros africanos, ¿no? Esta enfermedad viene de África. La hemoglobina S resulta de la sustitución de la base timina por adenina. ¿Qué pasa si en un gen yo sustituyo, bueno, la naturaleza, alguien mala onda, sustituye la timina por la adenina? O una base por otra. ¿Qué sucede con ese gen? ¿Va a producir la misma proteína? No. Ya no, ¿verdad? Porque las instrucciones cambiaron. Esto sucede en el codón 6 del gen B de la globina. Y entonces, al hacer la sustitución de timina por adenina, se sustituye el glutámico por la valina y ya valina, ¿no? Entonces, esta hemoglobina ya no es hemoglobina, el gen B de la cadena de globina ya va a producir otra proteína y a esta se le conoce como hemoglobina S. Se piensa que esta alteración surgió como un mecanismo adaptativo que protege contra la infección por Plasmodium falciparum, es decir, los pacientes con drepanocitosis no les da paludismo, pero pues ahora sí que ahora salió, es un ejemplo de cuando la evolución no nos ayudó, ¿no? Salió peor el caldo que las albóndigas. De estos pacientes, pues vamos a ver ahorita, tienen anemia hemolítica y no es su único problema, ¿no? También hacen cuadros de trombosis. ¿Qué es lo que sucede? La hemoglobina S oxigenada, cuando los niveles de oxígeno en la sangre son normales, generalmente se encuentra soluble. Cuando por cualquier razón disminuye las concentraciones de oxígeno o hay un consumo aumentado de oxígeno, ¿en qué situaciones podría haber en una persona más consumo de oxígeno? Metabólicamente. ¿Cáncer? Infecciones. Por ejemplo, infecciones, fiebre, ¿no? Algún ejercicio extenuante, ¿no? Me pongo a correr 3 horas, entonces eso puede hacer que bajen mis niveles de oxígeno. A los pacientes con hemoglobina S, cuando disminuye el oxígeno, la hemoglobina se polimeriza, forma cuerpos tactoides o cristales y hagan de cuenta como que la hemoglobina se enrosca sobre sí misma y hace que el eritrocito cambie de conformación de ser un disco bicóncavo a convertirse en un drepanocito, como podemos ver aquí. Y el drepanocito tiene la gracia, que bueno, no es gracia, digámosle la desgracia, de que es rígido. ¿Qué pasará en la microcirculación cuando tenemos eritrocitos en forma de drepanocitos que están rígidos? Se atoran en la cruz. Se atoran, producen cuadros de veno-oclusión o, bueno, las arterias. ¿Qué pasa si a alguien se le medio tapa una arteria? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque habría isquemia. Habría isquemia. ¿Y cómo te dice el paciente? ¿Cómo te dice un paciente que tiene isquemia? No te dice, oiga, doctor, yo creo que traigo isquemia en mi mano. ¿Qué te dice? ¿Que tiene dolor? Que le duele. Entonces, la característica más importante o el pivote o de los síntomas de la drepanocitosis es que tiene crisis de dolor. ¿Sí? Les duele. Es la única anemia hemolítica que duele. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, Esta va a iniciar desde los primeros meses de vida, doctora. sobre todo en los homocigotos. Generalmente, al inicio, cuando son menores de 5 años, va a haber hepatosplenomegalia. Después de los 5 años, debido a infartos repetitivos,
los pacientes hacen lo que se conoce como autoesplenectomía, que no es otra cosa más que el vaso con tantas crisis drepanocíticas que se van quedando atorados en el vaso se va infartando y finalmente queda un vaso pequeño que ya no funciona, ¿no? Esto obviamente me va a traer problemas de inmunidad, puede tener predisposición a infecciones, ¿no? Ya les había dicho, estos pacientes generalmente tienen antecedente de venir de raza negra o rasgos negroides y, bueno, son altos, delgados y con el cráneo en torre, como ya habíamos visto, ¿no? El cráneo en torre, la radiografía tiene cráneo en cepillo, va a haber ictericia conjuntival crónica, estos pacientes tienen hemólisis crónica y por el problema de los eritrocitos rígidos, bueno, pueden desarrollar úlceras maleolares, ¿no? En los tobillos. Y bueno, el pivote, además de la anemia hemolítica, estos pacientes hacen crisis vasculares oclusivas. Como vemos aquí, el vaso, no el brazo, el vaso se ocluyó y eso me va a producir estancamiento, primero isquemia, si persiste infarto, ¿sí? Le llaman muchas veces síndrome, aquí está abajo, mano-pie, porque el paciente dice, me duele la mano. Tenía yo una paciente que tiene talasemia y drépano, la que les comentaba, y de repente llegaba porque le dolía todo el brazo. Y así como pueden hacer datos de isquemia en las extremidades, pueden hacer datos de EBC isquémicos, pueden hacer trombosis cementérica, trombosis de la arteria renal, ¿no? Pueden hacer trombosis, isquemia e infarto a muchos niveles, ¿no? Normalmente la crisis de dolor viene por una situación de alarma, ¿sí? Que puede ser infecciones, deshidratación, tras un ejercicio violento, durante el trabajo de parto. Si viven en Acapulco y vienen a ver a su amiguito a Puebla, ¿no? Pueden hacer una crisis vascular oclusiva. ¿Cómo nos damos cuenta? Obviamente la crisis hemolítica, aumentar las bilirrubinas, disminuye más la hemoglobina de lo que traen ellos de basal. Y en segundo lugar, pues sería el dolor. Bueno, en primer lugar, en realidad, porque les duele mucho, mucho, mucho. Sí, ay, ya me estoy quedando sin pila. Déjenme conectar mi computadora. Dice que me voy a apagar en cualquier momento. Ahí está. Listo. Entonces, las infecciones, bueno, sobre todo les decía yo, si un paciente tiene autoesplenectomía, cualquier paciente que sea esplenectomía funcional o esplenectomía por cirugía, van a tener predisposición a infección, sobre todo por intracelulares, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Entonces, bueno, hay que cuidar eso. Las crisis vasculares se caracterizan lo que decíamos, dolor y fiebre. Y si no les damos ácido fólico, ¿qué va a pasar? Pueden hacer una crisis aplásica, exactamente. Que no es otra cosa más que una anemia megaloblástica, ¿no? Ya no van a tener reticulocitosis, sino van a presentar una anemia regenerativa con leucopenia y trombocitopenia. En el laboratorio, bueno, la anemia en estos pacientes generalmente va a ser normocítica, normocrómica, dependiendo del estado de homocigoto o heterocigoto, van a tener hemoglobinas entre 5 y 9. Estos pacientes conviene que vivan a nivel del mar, porque hay pacientes, por ejemplo, yo tenía pacientes en Acapulco con 5 de hemoglobina y les iba bastante bien porque estaban ahí en Acapulco, ¿no? Estaban a nivel del mar. El brotis de sangre periférica va a reportar anisocitosis, dianocitos, drepanocitos, sobre todo en las crisis, y como con mecanismo compensatorio podemos encontrar hasta normoblastos en sangre periférica, retis mayor al 2%, y como toda anemia hemolítica, DHL elevada, hay cierta cantidad de hemólisis intravascular, entonces puede haber disminución de las aptoglobinas. ¿Y cuál de las dos bilirrubinas es la que está aumentada? Indirecta. La indirecta, exactamente. Aquí me faltaría la bilirrubina indirecta aumentada. El diagnóstico, bueno, por ejemplo, nosotros en Acapulco, que estábamos ahí
en el cerro y que muchas cosas no teníamos, a veces no teníamos electroforesis de hemoglobina. Entonces la química en el laboratorio me hacía la inducción de drepanocitos, que es la prueba que ya les platiqué. Pruebas de solubilidad positiva, porque es una hemoglobinopatía cristalizante. El diagnóstico de certeza, los pelos de la burra en la mano, pues la electroforesis de hemoglobina, que me va a reportar hemoglobina S. Ojo, será importante en estos pacientes que le hagamos la electroforesis de hemoglobina sin transfusión. ¿Qué pasa si yo transfundo un paciente? Vamos a decir que llega con 4 de hemoglobina, le pongo 2 unidades y luego le hago la electroforesis. Va a salir Te normal. sobran Porque eritrocitos normales. Voy a pensar que es un heterocigoto, va a salir hemoglobina A y hemoglobina S. Pero en realidad la electroforesis de hemoglobina la estoy haciendo de los eritrocitos transfundidos, ¿no? Entonces es importante, pues, ese detalle. Y bueno, la hemoglobina fetal en estos pacientes también como mecanismo compensatorio generalmente se eleva. ¿Cuánto es lo normal que tenemos de hemoglobina fetal? 1%. Entonces, vean, y entonces 10 a 20%, pues está 10 veces más, ¿no? Entonces 10 a 20% puede haber hemoglobina fetal, o sea, eso te reporta la electroforesis. Tratamiento, pues curativo en realidad no existe. Estos pacientes se puede intentar un trasplante de médula ósea de un donador generalmente no relacionado, o sea, de cordón o de un donador no relacionado que no tenga drepanocitosis, con sus problemas que conlleva esto. Se puede intentar, sobre todo en los pacientes que tienen una anemia hemolítica dependiente de transfusión, que le está causando hemosiderosis, que tiene muchos problemas, ¿no? Las medidas profilácticas aquí se refiere sobre todo al ácido fólico, para evitar una crisis aplásica. Como estos pacientes van a tener crisis de dolor, vamos a darles antiagregantes plaquetarios, lo que es la aspirina. ¿Sí? Les vamos a dar ácido acetil salicílico para evitar las crisis de dolor. Si yo le doy un antiagregante plaquetario, entonces el cuadro de isquemia generalmente no va a llegar al infarto. Entonces estos pacientes, su tratamiento de siempre va a ser ácido fólico, ácido acetil salicílico. Si ya me hizo una crisis vasoclusiva, entonces hospitalización, reposo, les vamos a poner mucha agua para hidratarlos y oxígeno y obviamente analgésicos para el dolor. Y bueno, lo que ya mencioné del trasplante, ¿no? En el primer mundo sí se trasplanta mucha drépano. Aquí hay tan poquitos, en México hay pocos centros de trasplante, ¿no? Se trasplanta en Monterrey, se trasplanta en la Ciudad de México, aquí en Puebla, ¿no? Entonces, en realidad somos pocos. Por ejemplo, de Puebla para abajo, no hay un solo centro de trasplante en todo el país. De Puebla para abajo. De Puebla para arriba, pues ya les mencioné, ¿no? Es México, Monterrey, por ahí Guadalajara empezó, pero luego paró, ¿no? Entonces, bueno, el trasplante, en el primer mundo sí, se trasplantan bastantes pacientes de drepanocitosis. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí esta presentación ya se terminó, déjenme abrir la que sigue. ¿Alguna pregunta? No, Doc, creo que no. ¿Vamos bien? En realidad, bueno, hay clases que yo disfruto dándoselas y hay otras clases que por ejemplo, los mielodisplásicos odio dar esa clase. Esta clase es bonita, bueno, a mí me parecen interesantes las anemias hemolíticas, ¿no? Entonces, siguiendo con la misma temática, vamos a pasar a la segunda hemoglobinopatía, que en realidad sería la más frecuente, que son las talasemias. De las talasemias ya hemos platicado un poquito antes. Son un grupo de anormalidades hereditarias de la hemoglobina que se caracterizan por la producción insuficiente de una o más cadenas de globina. ¿Sí? Decimos talasemia y así que el segundo nombre lo va a dar la cadena o nombre de las cadenas cuya síntesis está reducida o defectuosa. De tal forma que si yo digo talasemia alfa o alfa talasemia, me refiero a que no se están produciendo cadenas alfa, o beta talasemia, no se están produciendo cadenas
beta o delta o combinadas, como estamos viendo aquí. ¿Sí? La más frecuente es la beta talasemia. La alfa talasemia, ahorita vamos a ver, no es tan frecuente y bueno, vamos a ver las características específicas de la alfa talasemia. Bien. La talasemia, esta estoy hablando aquí de la alfa, la vamos a dividir en talasemia mayor, talasemia menor. No es cierto, perdón, estoy diciendo mentiras. Esta es la talasemia beta. Mayor, menor, intermedia o mínima. A esta también luego le dicen rasgo talasémico. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en cuanto a las hemoglobinopatías, la talasemia constituye el trastorno genético de observación más frecuente. ¿Cuál sería la anemia hemolítica hereditaria que sería más frecuente que esta? Hablando de las anemias hemolíticas hereditarias en general, que ya la vimos. Empieza con E. La esferocitosis. Recuerden, la esferocitosis como es una que se hereda autosómica dominante, entonces es más frecuente. Pero hablando de las hemoglobinopatías, esta sería la más frecuente. Dice, el 3% de la población son portadores para genes de talasemia beta y, como les había dicho, es particularmente frecuente en los italianos y en los griegos, ¿no? En Grecia. Aquí tengo un ejemplo, aquí ahí están más claritas las cadenas alfa, esta sería una alfa talasemia alfa, y las betas sí están. Esto me va a llevar a una hemoglobina que se precipita, que tiene problemas, y me va a llevar a mucha anisocitosis, sobre todo los homocigotos, y a que se rompan los eritrocitos y que haya anemia hemolítica. ¿Sí? Entonces aquí tengo la talasemia alfa. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la síntesis de la hemoglobina, dijimos que para las cadenas alfa íbamos a tener 4 genes y para las cadenas beta íbamos a tener 2 genes. Bueno, un genotipo normal es cuando papá y mamá nos heredan cada quien sus 2 genes de cadenas alfa y entonces pues obviamente vamos a ser normales. ¿Qué sucede? Sí, vamos a decir que uno de nosotros nos casamos con un italiano y el italiano pues, es otro portador silencioso o rasgo talasémico y pues, no nos damos cuenta, podemos tener otro rasgo talasémico, ¿no? Nosotros le heredamos los 2 y él le hereda solo uno, porque, bueno, solo tiene uno, ¿no? Entonces, esto sería el portador silencioso o rasgo talasémico. Estos pacientes vamos a ver que prácticamente no tienen anemia, pero sí tienen microcitosis. La hemólisis que tienen está completamente compensada porque no es tan intensa. Luego tenemos a la talasemia alfa menor, que sería cualquiera de las 2 siguientes opciones. 2 italianos o griegos se casaron, los 2 eran portadores, entonces ya su hijo nada más tiene, en vez de 4, 2 genes. O bien uno no le hereda nada y el otro le hereda los 2. El resultado es el mismo, tenemos de 4 genes, 2. La siguiente es la enfermedad por hemoglobina H. Sí, le llaman hemoglobina H porque se forman tetrámeros de cadenas beta, ¿no? Entonces, aquí solamente hay un gen. Obviamente, clínicamente, estos también le llegan a llamar talasemia mayor. Y bueno, el último, que sería vamos a llamarle el homocigoto, que no tiene ningún gen para producir cadenas alfa, produce lo que se conoce como hidropesía fetal y es incompatible con la vida. ¿Por qué será incompatible con la vida? Porque no está sintetizando ningún tipo de hemoglobina. Exactamente, se quedan sintetizando en la vida fetal, no pueden sintetizar hemoglobina fetal porque ya contiene cadenas alfa. Acuérdense, ¿cuál es la hemoglobina fetal? Alfa y Gamma. gamma. Muy bien. Entonces, ese paciente se queda, o ese bebecito, sigue produciendo hemoglobinas embrionarias y obviamente eso es completamente incompatible con la vida. Si llegan a nacer, viven pocas horas. Entonces, bueno, talasemia menor o rasgo talasémico, decíamos leve microcitosis, la hemoglobina aquí, a diferencia del portador silencioso, tiene la hemoglobina levemente disminuida, son anemias muy leves. Estas
son las que muy frecuentemente se confunden con ferropenias, porque la hemoglobina, no sé, está en 11 o en 12 en los hombres, 13 en los hombres, ¿no? Entonces, en realidad no hacen cuadros de ictericia, no hacen un cuadro claro o franco de hemólisis. La enfermedad por hemoglobina H, que sería cuando solamente tienen un gen de cadenas alfa, se diagnostica desde el año de edad. Estos pacientes por la hemólisis crónica desarrollan esplenomegalia. Aquí sí ya va a haber una anemia microcítica hipocrómica. Aquí puse a 9, no sé si estaba en el libro, pero generalmente es un poco más baja. Y la anemia va a ser regenerativa, es decir, hay reticulocitos altos. Y bueno, lo que les dije ya, la hidropesía fetal, son recién nacidos que viven pocas horas, están edematosos, tienen ascitis, distensión abdominal por visceromegalias, ¿no? Y bueno, viven pocas horas, es mortal. ¿Dudas de la talasemia alfa? ¿No? Bueno, de la talasemia beta tenemos dos genes. La talasemia beta puede ser que les falte un gen completo o el gen que tienen está dañado, ¿no? Esto sucede, y cuando eso sucede que está dañado, sí tiene los dos, pero que está dañado y más o menos la llevan, se le conoce como rasgo talasémico beta y generalmente son asintomáticos. Lo único que lo sospechamos es por la microcitosis en la biometría hemática. La talasemia intermedia, que sí le llaman, ya es heterocigota. Aquí en vez de tener los dos genes beta, van a tener solo uno. Ya va a haber mucho más síntomas. Y la talasemia beta mayor, que ya es la homocigota, quiere decir que no tienen un solo gen para producir cadenas beta. Aquí a esta se le conoce como enfermedad de Cooley y bueno, el nombre más o menos así les va, ¿no? Son anemias hemolíticas muy intensas. Sí, ahorita vamos a ver otra diapositiva. Bueno, aquí pongo la talasemia, esto era alfa, pero me lo cambió, talasemia beta. ¿Por qué lo estoy comparando con la deficiencia de hierro? ¿Quién se acuerda por qué estoy comparando con la deficiencia de hierro a las talasemias? Porque son anemias microcíticas hipocrómicas igual, ¿no? Exactamente, son anemias microcíticas hipocrómicas. Eso, si ustedes piensan, anemia microcítica hipocrómica, a su cabeza tienen que venir estas dos, las talasemias y la deficiencia de hierro. Y bueno, aquí está, ¿no? Las talasemias, sobre todo si son homocigotas, bueno, van a ser con un RDW. ¿Qué me refleja el RDW? La curva de variación, ¿no? Es la curva de variación y es es un índice de anisocitosis. Entonces, las talasemias alfas pueden que no tengan anisocitosis mucha porque todos los eritrocitos contienen hemoglobina, vamos a llamarle cucha, y todos los eritrocitos van a ser igual de pequeños. Y en la deficiencia de hierro, acuérdense que hay mucha anisocitosis. En la talasemia alfa y beta, la ferritina, dependiendo si se está o no transfundiendo frecuentemente este paciente, va a estar normal o elevada. Normal si no se transfunde mucho, elevada si se transfunde mucho. Pero en la deficiencia de hierro, recuerden que para que un paciente desarrolle deficiencia de hierro, ¿qué tiene que pasar con las reservas? Agotarse. Se tienen que agotar. ¿Qué me refleja la ferritina? Los depósitos de hierro. Precisamente los depósitos o las reservas de hierro. Muy bien. Entonces, bueno, obviamente en la deficiencia de hierro, la ferritina me ayuda mucho porque está baja y en las talasemias va a estar normal o alta. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una anemia microcítica hipocrómica, le dan hierro y no mejora, la primera cosa que se tendrían que fijar es cómo están los reticulocitos. La segunda cosa que podrían buscar sería la ferritina. El resto del perfil de hierro, pues en las talasemias va a estar normal. Y bueno, ya vimos, ¿no? La deficiencia de hierro, el hierro sérico, la saturación de la transferrina va a estar baja, los anillos de protoporfirina van a estar elevados.
Haciendo la electroforesis de proteínas, de hemoglobina. La electroforesis de hemoglobina, si ya quieren ir así un poco más allá, en la talasemia alfa, la cantidad de hemoglobina A2 va a ser normal, en la talasemia beta va a estar elevada o normal. ¿Cómo va a estar la hemoglobina A en las dos? ¿Cómo se les ocurre? En la talasemia alfa, la hemoglobina A, sobre todo si es una talasemia alfa que sea, acuérdense que en las talasemias alfa forzosamente tienen que tener por lo menos un gen de cadenas alfa, si no, no estarían vivos, ¿no? Entonces, la hemoglobina A puede estar ahí más o menos normal, la hemoglobina fetal en las alfa puede estar elevada, pero en las talasemias beta va a haber hemoglobina A. Sí, En las talasemias beta sí va a haber hemoglobina A. ¿Cómo se forma la hemoglobina A? No la A2, la A. sí. No, no va a haber. No va a haber, exactamente. La que se diagnostica más fácilmente, podemos irnos al estudio genético, de las talasemias, cosa que generalmente no se hace, uno, porque es muy costoso, y dos, porque tienes una forma muy fácil y muy barata de diagnosticarlas, que son las electroforesis de hemoglobinas. Entonces recuerden, talasemia beta no va a haber hemoglobina A, va a estar elevada la A2 y va a estar elevada la fetal. Y en la talasemia alfa va a haber A2 porque, acuérdense, y va a haber un poquito de A, pero todo va a estar disminuido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctora. Ok, entonces tenemos a la talasemia beta. Esta sería una talasemia beta homocigota. No tiene genes porque no está produciendo cadenas beta. ¿Qué sucede? Va a haber muchas cadenas alfa. Se pueden hacer tetrámeros de cadenas alfa, es decir, en vez de 2 y 2, 4 cadenas alfa, lo cual hace una hemoglobina muy de mala calidad. Esa hemoglobina siempre se va a precipitar. Al precipitarse, obviamente el eritrocito se queda atorado en el vaso, va a haber hemólisis, pero no solamente en el vaso, sino en la médula ósea, los eritroblastos con tetrámeros de cadenas alfa no van a terminar su maduración, lo que se conoce como aborto intramedular. Cualquiera de las dos, como se estuvo produciendo hemoglobina, me lleva a ictericia. La hemólisis periférica me va a llevar a esplenomegalia, la hemólisis dentro de la médula ósea me va a llevar a eritropoyesis ineficaz y finalmente todo termina en anemia. Estos pacientes con talasemia beta, al tener también cadenas gamma, van a empezar a aumentar la producción de la hemoglobina fetal, que ya vimos aquí, 2 alfa, 2 gamma. El problema de la hemoglobina fetal, al final del día, es que tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, sí hay más hemoglobina, pero no es muy funcional, lo cual va a resultar en hipoxia tisular, aumento, ya sabemos, si hay hipoxia, se producen los factores inducibles de hipoxia que me van a llevar, el 2 me lleva a la producción de eritropoyetina, el 1 me lleva a un aumento en la glucólisis, lo cual me aumenta el 2,3-difosfoglicerato y aumenta la liberación del oxígeno. Bueno, al final, si nosotros en estos pacientes hacemos un aspirado de médula ósea, vamos a ver muchos eritroblastos, hiperplasia eritroide. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, doctora. No, Ok. Entonces, esas serían las dos hemoglobinopatías. ¿Qué necesito para diagnosticar las hemoglobinopatías? Electroforesis. Electroforesis de hemoglobina. ¿Y para diagnosticar la esferocitosis? A ver, ¿quién se acuerda? No se le hacía la prueba de osmosis, algo así. La prueba de fragilidad osmótica, exactamente. Ahí tiene algo que ver lo de osmótica, ¿no? Y para la HPN, ¿cómo la diagnostico? Nada más estoy dándoles un repasito. Citometría de flujo, doctor. Citometría de flujo buscando células carentes de CD. 55 y 59. Muy bien, CD 55 y 59.
Vamos con el último grupo de las hemoglobinopatías hereditarias, que serían las enzimopatías. Ya hablamos de las membranopatías, ya hablamos de las hemoglobinopatías, ahora vamos con las enzimopatías. Las enzimopatías, todas van a ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, digo, ¿cuál es la más frecuente de todas las anemias hemolíticas hereditarias? Digo, la esferocitosis, ¿no? Entonces, no hay datos morfológicos que sugieran alguna alteración en la membrana y tengo una prueba de fragilidad osmótica negativa. Entonces digo, ok, este niño no tiene una esferocitosis, pero tiene una anemia hemolítica hereditaria. ¿Qué sigue? Pues las hemoglobinopatías. Entonces le hago una electroforesis de hemoglobina, no existe evidencia sugestiva de un trastorno en la síntesis de hemoglobina, es decir, la electroforesis de hemoglobina está normal. Híjoles, bueno, no es, ¿qué sería lo que sigue en frecuencia? Bueno, antes de pensar en las más raras, pues tendría que pensar en la más frecuente de las adquiridas, que sería la anemia hemolítica autoinmune. Le hago la reacción de Coombs, ojo, Coombs directo, es negativa. Que bueno, ahí hay un grupito de Coombs negativas, pero bueno, no es, entonces sí ya empiezo a sospechar las enzimopatías. Eso se refiere al diagnóstico de exclusión. Las alteraciones en los sistemas enzimáticos más frecuentes serían las primeras dos. La última en realidad no da tanto anemia hemolítica, pero las primeras dos sí. La de la vía glucolítica anaerobia, que ¿para qué le sirve al eritrocito la glucólisis anaerobia? Para obtener energía. 1, energía. 2, el 2,3-difosfoglicerato, exactamente. Y la vía de las pentosas, fosfato, ¿para qué le sirve al eritrocito? Amortiguar. Amortiguar, exactamente. Entonces, bueno, aquí está la glucólisis anaerobia o ciclo de Embden-Meyerhof y la vía de las pentosas. Entonces vamos a empezar con esta, con la glucólisis. Esta diapositiva le falta un subtítulo, pero sí se puede entender, ¿no? Dice, la hemólisis ocurre cuando el ATP intracelular es insuficiente para mantener las funciones de la membrana celular. ¿De dónde se obtiene el ATP? ¿De qué vía? En el eritrocito. De la glucólisis. De la glucólisis. Entonces ahorita estoy hablando de la vía glucolítica anaerobia. Lo que sucede en los pacientes que tienen alguna deficiencia de alguna de las enzimas de esta vía, precisamente es eso, que no tienen suficiente energía para mantener las funciones de la membrana por un lado y, bueno, todas las funciones del eritrocito necesitan energía. Son muy poco frecuentes. De las enzimopatías, esta no sería la más frecuente, pero ya yéndose a las enzimas de la vía glucolítica, la más frecuente, la deficiencia en esta vía sería la deficiencia de piruvatosinasa, aunque puede ser cualquiera de eso, ¿no? Exocinasa, isomerasa de la glucosa, fosfofructosinasa, aldolasa, bla, 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 ¿no? Esta enfermedad, su herencia es autosómica recesiva. ¿Cuál es la única autosómica dominante que hemos visto? ¿Qué enfermedad hemos visto autosómica dominante hasta ahorita? En el 75% de los casos. Empieza con E. Esferocitosis. Exactamente, la esferocitosis. Bueno, esta es autosómica recesiva. ¿Sí? Cualquiera que sea de las enzimas que pueda faltar, la anemia hemolítica va a ser crónica. El eritrocito siempre necesita energía para poder vivir, ¿sí? La anemia va a ser normocítica, normocrómica, regenerativa y dependiendo de qué tanta hemólisis tenga, bueno, grados variables de bilirrubina indirecta. Estos pacientes también pueden presentar esplenomegalia, hepatomegalia, cráneo en cepillo, todo lo que ya vimos de las anemias hemolíticas hereditarias, ¿no? Retraso en el crecimiento por la hipoxia crónica, si los transfundimos, pues sobrecarga de hierro, ¿no? Lo de todas.
Aquí me dirían, ¿cuál es el tratamiento? Pues en realidad tratamiento específico no hay. Normalmente lo que les damos, como a todas las anemias hemolíticas, es ácido fólico, punto. Y soporte transfusional cuando hacen una hemólisis aguda. La siguiente enzimopatía sería la deficiencia de las enzimas de la vía de las pentosas. Como habíamos dicho, la vía de las pentosas protege al eritrocito de la oxidación, es decir, amortigua. Entonces, si esta vía falla, el eritrocito va a ser susceptible a los agentes oxidantes, que pueden ser producidos por infecciones o contacto con algunas sustancias químicas. A esta enfermedad inicialmente se le denominó favismo, que era lo que pasaba, que los pacientes comían habas y ¡pum! Hemolizaban, ¿no? Porque las habas tienen un agente oxidante. La enzima que está deficiente más frecuentemente en esta vía es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De todas las enzimopatías, esta es la más frecuente, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué sucede? No hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el paciente se expone a un agente oxidante. Ojo, estos pacientes son generalmente sanos, son normales, ni cuenta se dan, pero una vez que se exponen a un agente oxidante, lo que decía, las habas o algunos antibióticos o una infección, también puede producir agentes, sobre todo virales, agentes oxidantes. Eso va a producir que el eritrocito no pueda amortiguar, lesiona al eritrocito, la hemoglobina, que se empieza a oxidar, bueno, que se empieza más bien, que no se amortigua, se oxida, se convierte en methemoglobina, la methemoglobina se convierte en sulfhemoglobina, se precipita como cuerpos de Heinz, los cuerpos de Heinz hacen que el eritrocito no tenga tanta elasticidad, que se vuelva rígido, que se atore en el vaso y que produzca hemólisis. Sí, por eso es que se destruyen los eritrocitos de los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, esto ya lo había dicho, es la más frecuente o la más común de todas las enzimopatías asociadas a cuadros de anemia hemolítica. Se calcula que hay 400 millones de personas con la enfermedad. Esta es una herencia que se relaciona al cromosoma X. Entonces, ¿quiénes la sufren? Hombres. Generalmente, la mayor parte de los afectados van a ser hombres, a menos que sea una mujer que hereda las 2X cuchas, ¿no? Entonces también puede sufrir la mujer la enfermedad. Básicamente, estos pacientes clínicamente son sanos, hacen crisis hemolíticas cuando comen alimentos como las habas que contienen agentes oxidantes, cuando entran en contacto con algunos medicamentos, ahorita vamos a ver ejemplos, y ante infecciones virales. Los primeros dos los podemos evitar, pero el tercero no, ¿no? Si les da una infección, pues está difícil evitarlo. Ay, perdón, ya me fui dos. Los medicamentos más frecuentemente que se han relacionado con hemólisis es analgésicos, la fenacetina nos ocupa mucho, sulfonamidas, antipalúdicos, algunos antimicrobianos como la nitrofurazona y la furazolidina, y bueno, misceláneos, naftalina, azul de metileno, ácido nalidíxico, ¿no? Que bueno, no nos exponemos tan frecuentemente. Por ejemplo, no te vas a comer una bola de naftalina, ¿no? Pues además de que huele gacho, pues no estamos locos. Pero bueno, puede suceder, ¿no? Que lo hagan de muy niños. El tratamiento de las enzimopatías, bueno, ya dijimos, ácido fólico ante una crisis, soporte transfusional, y a los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues evitar la exposición a medicamentos que produzcan agentes oxidantes. Es decir, en pocas palabras, tratamos de darles la menor cantidad de medicamentos a estos pacientes, sobre todo aquellos medicamentos que van a producir acidosis, ¿no? Por algún mecanismo producen acidosis, bueno, nos van a hacer que el eritrocito se destruya. Dudas de las enzimopatías que vimos o de las anemias hemolíticas hereditarias que vimos. ¿No? No, doctora. Bien. Entonces, pasamos a las anemias hemolíticas adquiridas.
¿Se acuerdan cómo clasificamos las anemias hemolíticas adquiridas? Aquí hay una. ¿Quién se acuerda? Inmunológicas y no inmunológicas. Exactamente. Inmunológicas y no inmunológicas. Las inmunológicas, aquí está la clasificación. Bueno, las inmunológicas, su nombre lo dice, ¿no? Es destrucción eritrocitaria excesiva secundaria a presencia de anticuerpos, que pueden ser autoinmunes, aloinmunes y las medicamentosas, ¿no? Los anticuerpos dirigidos contra medicamentos o sus metabolitos. Otra inmune que aquí faltaría sería la HPN, que ya la vimos, ¿no? Que ya ahí es el complemento. Las no inmunes ya se las mencioné, ¿no? Es la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Todas esas serían no inmunes. Entonces vamos a hablar de las inmunes. De las inmunes la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Ya definimos la diferencia entre los autoinmunes y los aloinmunes. ¿Ya les dije la diferencia entre esos anticuerpos o no? Sí, Doc. Ya lo dijimos, ¿no? Autoinmunes es un anticuerpo que forma mi linfocito B contra mis eritrocitos, contra algún antígeno de mis eritrocitos. La aloinmune hay de dos tipos, ¿no? Aquella que forma anticuerpos contra células extrañas, es decir, eritrocitos transfundidos, y bueno, los anticuerpos que produce otra persona y entran en la circulación del individuo, ¿no? Entonces, bueno. La anemia hemolítica autoinmune, que generalmente la vamos a abreviar AHAI, así, AHAI, son anticuerpos autoinmunes. Los anticuerpos la mayor parte de las veces están dirigidos en contra de alguno de los componentes del complejo RH. El complejo RH, ¿qué es más frecuente, RH positivo o RH negativo? ¿Negativo? ¿Más fuerte? Positivo. ¿Hay alguien aquí de los que están oyendo la clase que sean RH negativo? Sí. Una. Sí. ¿Quién más? Dos. ¿Alguien más? Tres. Yo. ¿Cuántos voy? ¿Tres o cuatro? 4, creo. Ya van cuatro, ¿no? ¿Alguien más? Somos 78. De 78 personas hay 4 negativos, ¿no? Lo más frecuente es que seamos positivos. Eso de negativo se oye raro, ¿no? Bueno. Entonces, la mayor parte de las veces el RH es un antígeno muy grandote, muy complejo y que es muy inmunogénico, ¿no? Entonces, la anemia hemolítica autoinmune la voy a clasificar en dos. Lo que llamamos anemia hemolítica autoinmune primaria, es decir, cuando no puedo encontrar alguna otra enfermedad, es la anemia hemolítica autoinmune solita, y le decimos secundaria cuando se asocia a cualquier otra enfermedad. Lo más frecuente es que sean enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, ¿no? Entonces, si el paciente tiene otra enfermedad autoinmune y hace una anemia hemolítica, decimos que es secundaria. Síndromes linfoproliferativos, aquí sobre todo se refiere a los linfomas de linfocitos B. Frecuentemente hacen anticuerpos, ¿no? Entonces ahí diríamos, es una anemia hemolítica autoinmune secundaria al linfoma. Si no encontramos ninguna otra enfermedad, decimos primaria. O secundaria lupus, o secundaria la que quieran, ¿no? De las autoinmunes que ven los reumatólogos. Aquí, bueno, la fisiopatología no la puse así como tal, pero se las platico. Y siempre se las platico así como un cuento, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes que iba un eritrocito felizmente por la vida, ahí caminando en la circulación. Acuérdense que la circulación es laminar y los eritrocitos y los leucos van al centro, el plasma y las plaquetas van hacia los lados. Entonces ahí va el eritrocito caminando y pum, choca así, le pega por detrás a un linfocito B. Entonces el linfocito B se voltea y dice, desgraciado. Ahorita vas a ver. Los linfocitos B son enojones, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican a hacer los linfocitos B? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, ahorita vas a ver. Entonces, el linfocito B enojado forma un anticuerpo en contra del eritrocito.
el anticuerpo se le pega al eritrocito. Entonces el eritrocito ya no va felizmente por la vida. Como es un anticuerpo nativo, ¿lo va a tener solo ese eritrocito o todos los eritrocitos? Todos. ¿Todos? Entonces, se forma el anticuerpo. Les hago la historia de que lo empuja, porque en realidad no sabemos, ¿no? Como todas las enfermedades autoinmunes, no sabemos por qué diablos el sistema inmunológico se confunde y empieza a producir anticuerpos contra tus propias células. O sea, te volteas y le dices a tu sistema inmune, what the hell, ¿por qué haces eso, no? Entonces, este eritrocito o estos eritrocitos que ya tienen un anticuerpo pegado, anclado a un antígeno en su superficie, van a pasar eventualmente por el vaso. En el vaso vive el mejor amigo de los linfocitos B, porque finalmente, ¿quién le presenta los antígenos a los linfocitos B y T? Las células La dendríticas. célula presentadora del antígeno. Todos los antígenos que por excelencia son derivados de los macrófagos. Entonces, los macrófagos, hay muchos macrófagos en el vaso. Los macrófagos, yo digo, son los mejores amigos de los linfocitos. Se voltea y dice, hijo, este desgraciado algo le hizo a mi amigo, ¿no? En su receptor FC se pega el eritrocito al macrófago, así se pega el macrófago, fagocita al eritrocito y hace algo que hace que se expanda o que se, tiene otra palabra, se me fue ahorita, que se, pues sí, expanda o que se amplifique la respuesta inmune. ¿Qué va a hacer el macrófago una vez que se traga el eritrocito y lo procesa? Va a presentar Va a presentar no solo ese antígeno, todos los antígenos que encuentre del eritrocito se los va a presentar a más linfocitos T y linfocitos B, y eso hace que se amplifique la respuesta inmune y que muchos linfocitos produzcan muchos anticuerpos en contra de nuestros eritrocitos. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune puede ser muy, muy agresiva, puede ser muy, pues sí, agresiva, vamos a decir. Se destruyen una gran cantidad de eritrocitos en un tiempo muy corto. Por lo tanto, va a haber una anemia, puede llegar a ser bastante grave, 1 de hemoglobina, 2 de hemoglobina. La médula ósea dice, ¿qué chingados están destruyéndose todos los eritrocitos? Pues saco reticulocitos, saco eritroblastos, saco lo que tenga. Entonces va a ser una anemia regenerativa. Y obviamente ante la destrucción de tanto eritrocito, se eleva la bilirrubina, cierta destrucción también se bajan las aptoglobinas, si hay hemoglobina libre en el plasma, y aumenta la DHL. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, doctor. No, doc. La anemia hemolítica autoinmune en la mayor parte de los casos es muy fácilmente diagnosticable. Se diagnostica demostrando los anticuerpos sobre la membrana del eritrocito y todos los bancos de sangre tienen esta prueba que es el CUMS directo. Acuérdense que hay dos tipos, CUMS directo y CUMS indirecto. ¿A quién se le hace el indirecto? El indirecto solamente se hace en una situación, ¿en cuál? Las embarazadas. Las embarazadas que ¿qué? ¿Que son qué? Que son RH negativo. RH. Ahí los que dijeron, yo soy RH negativo, bueno, generalmente con el primer embarazo no pasa nada si tu bebé es positivo, pero con el segundo ya tienes anticuerpos en el plasma contra el RH. ¿No? Entonces, el CUMS indirecto se hace a las mamás. El CUMS indirecto lo que me busca son anticuerpos en el plasma. El CUMS directo lo que me busca son anticuerpos en la membrana del eritrocito. Entonces, bien. En las anemias hemolíticas autoinmunes se pueden producir dos tipos de anticuerpos, el IgG y el IgM. El IgG, cuando es IgG, que es la mayor parte de las anemias hemolíticas autoinmunes, se le llaman anticuerpos calientes. Aquí el predominio de la hemólisis va a ser extravascular, es lo que les describí. La destrucción eritrocitaria se produce en el sistema fagocítico mononuclear, predominantemente en el vaso esplénico.
Cuando se produce IgM, se le llaman anticuerpos fríos o crioaglutininas, también les llaman. Aquí la hemólisis va a ser predominantemente intravascular porque el IgM echa mano del complemento y el complemento destruye igual que el HPN intravascular. Sí, aquí sí va a haber hemoglobinuria, va a haber hemoglobinemia, disminución muy aguda de las aptoglobinas, sí, todo lo que ya vimos de la hemólisis intravascular. ¿Cómo diagnostico la mayor parte? El 90%, 95% de las anemias hemolíticas autoinmunes van a ser de tipo de anticuerpos calientes, es decir, IgG, y esto es lo que me diagnostica la prueba de Coombs. Aquí tengo en esta fotito unos eritrocitos con anticuerpos pegados en su membrana. El suero de Coombs no es otra cosa más que un anticuerpo. Entonces, si mis eritrocitos tienen en su membrana anticuerpos y le pongo suero de Coombs, se van a aglutinar entre ellos. Y bueno, la prueba de Coombs, hagan de cuenta que para hacer el Coombs agarran los eritrocitos del paciente, los centrifugan y se hace un botoncito en la parte de abajo del tubo, tiran el plasma sin que se vaya el botón, le ponen solución salina, lo revuelven, lo vuelven a centrifugar, vuelven a tirar la solución salina, a eso literalmente están lavando los eritrocitos para que se quite todo el plasma, que queden solo los eritrocitos flotando en solución salina. Y la última parte se hacen varios lavados, depende, cada laboratorio normalmente son entre 6 y 10 veces que les pones solución salina, los centrifugas, la tiras, entre así, ¿no? Entonces, finalmente, la última parte es que le pones el suero de Coombs, lo vuelves a centrifugar. Si es positivo, normalmente, ¿qué pasa cuando hacemos el centrifugado y se hace el botón si nosotros le movemos al tubo? No que lo agitemos así fuerte, sino que así como que revolvemos la agüita con las células. ¿Qué va a pasar con el botoncito? Se resuspende, bueno, se vuelve Se a resuspende, ¿no? Y vuelve a quedar roja, sin nada. Cuando es el Coombs, dependiendo del título del anticuerpo, hay veces que el botón se despega del fondo del tubo y se queda pegado, o se hacen grumos, o se hace granular. Entonces, en un laboratorio, bueno, empiezan a hacer diluciones con el Coombs hasta que ven en qué momento se hace negativo y te ponen Coombs positivo y 1/64. Es decir, que hicieron 64 diluciones y nunca se hizo negativo, ¿no? Entonces, esa es la prueba de Coombs. ¿Sí? Para los anticuerpos fríos, del 5 al 10% de las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser Coombs negativas y entonces hay que buscar anticuerpos fríos o anticuerpos bifásicos. Los anticuerpos bifásicos lo que haces es con la sangre, la metes a 4 grados al refri para que se active el anticuerpo y luego la calientas en baño María a 37 grados y corres la prueba de Coombs y ya te sale positiva. Ese es cuando es un bifásico. Y la de anticuerpos fríos generalmente se activa cuando enfrías la sangre. Entonces esas son las enfermedades por crioaglutininas. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Hay otras formas de diagnosticar las anemias hemolíticas autoinmunes. Les soy franca, casi no se usa finalmente porque lo que decíamos, ¿no? La prueba de Coombs cuesta 3 pesos y te la hacen en todos lados, no es una prueba difícil. El ELISA, la citometría de flujo son pruebas mucho más caras que generalmente, pues no. Si con una prueba de 3 pesos diagnostico el 95% de las anemias hemolíticas, pues no voy a gastar en un... Ay, ¿quién me quitó el control? Válgame Dios. ¿Quién me quitó mi presentación? Nadie va. Pues yo no fui, me quitaron el control y luego se salieron. ¿Quieren que ya me calle? No.
Fue su No, manera de decir, doctora, ya cállese. No, doctora. En No, doctora. esta presentación ya casi terminamos. Entonces, bueno, esa es la prueba de Coombs. Ya volví a recuperar. No, espera, gato, no hagas eso. Entonces, tratamiento. El 90 al 95% de las anemias hemolíticas autoinmunes son por anticuerpos calientes. ¿Qué les damos a la mayor parte de las enfermedades que tienen un componente autoinmune, como el lupus, que tiene anticuerpos contra los núcleos, contra el DNA, o el artritis reumatoide, que tiene anticuerpos contra las articulaciones? ¿Qué les dan de tratamiento más frecuentemente? Glucocorticoides. Glucocorticoides, o como diría mi paciente, los asteroides, ¿no? ¿Qué le dan para su artritis madre? Asteroides. Ah, ok. Entonces, los asteroides, hay un montón: hidrocortisona, dexametasona, metilprednisolona, la prednisona, el daflazacort, hay un montón. Cada hematólogo y cada quien tiene su favorito, ¿no? La mayor parte de las veces nosotros empezamos con prednisona. ¿Sí? La prednisona me va a producir, o los glucocorticoides me van a producir reducción de la producción de anticuerpos, o sea, le ponen un estato quieto al linfocito B, disminución de la unión del anticuerpo al eritrocito y menor captación del eritrocito por el sistema fagocítico mononuclear. Entonces, el tratamiento de primera elección para una anemia hemolítica autoinmune es esteroide, prednisona generalmente. La dosis va de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo de peso, con un límite en los adultos de 100 miligramos máximo, no importa que pesen 100 kilos. Les vamos a dar, no les damos 150, no, les damos 100 miligramos al tope. El tratamiento de segunda elección, es decir, para aquellos que fallan a los esteroides, bueno, les vamos a hacer esplenectomía. ¿Por qué les quito el vaso? Para que los linfocitos B ya no maduren y no haya producción de anticuerpos. No solo que los linfocitos B no maduren, sino que está en el vaso. ¿Quién vive en el vaso? Les acabo de decir. Los macrófagos. Exactamente. El mejor amigo del linfocito B. Entonces estoy quitando el sitio de mayor destrucción. Después de que quitamos el vaso y recaen, bueno, ya tenemos todo lo que sería los inmunosupresores o quimioterapia inmunosupresora, ciclofosfamida, que antes había en tabletas, ya no hay, azatioprina, micofenolato de mofetilo. Las respuestas ya no son tan buenas, ¿no? Si el esteroide tiene respuestas del 70%, pues estos tienen mucho menor. Hay algunas terapias alternas, como el recambio plasmático y la inmunoglobulina G no modificada, que son transitorias las respuestas y que las usamos como puente para que los pacientes, pues si tienen una hemólisis muy aguda o eso, pues les podemos poner, pero generalmente no los usamos y son muy caros. Cuando es por anticuerpos fríos, aquí es un problema, en primer lugar, porque el tratamiento con esteroides no tiene una buena respuesta. Tampoco responden bien a la esplenectomía, porque finalmente acuérdense que los anticuerpos IgM echan mano del complemento, ¿no? Entonces siempre el complemento es mucho más difícil de controlar, ¿no? Entonces lo que hacemos en los pacientes, generalmente los pacientes con crioaglutininas o con anemia hemolítica por anticuerpos fríos, tienen sus crisis durante el invierno. Entonces evitar la exposición al frío, que se vayan a vivir a Acapulco, donde nunca hace frío, ¿no? Porque normalmente estos pacientes van a tener sus crisis en las temporadas invernales. Y bueno, las aloinmunes, como su nombre lo dice, son anticuerpos que, uno, es un proceso hemolítico en el que el eritrocito es destruido por anticuerpos que produce otro sujeto. Ya pusimos aquí el ejemplo, ¿no? La incompatibilidad al RH, la incompatibilidad a ABO, ¿no? Y el otro es los individuos que reciben transfusiones repetitivas, hacen anticuerpos contra los eritrocitos transfundidos. Y esto se debe a los anticuerpos irregulares, ¿no? En la segunda, pues el tratamiento sería esteroide, les podemos dar esteroide o bien buscarles un
una unidad que sí les puedan transfundir. Aquí el problema es la transfusión, ¿no? Salen incompatibles los paquetes. Y bueno, en el primero obviamente ya sabemos, ¿no? Exsanguinotransfusión, pues, normalmente esto es en el recién nacido, ¿no? En el caso de los recién nacidos. ¿Alguna duda de las inmunes en cuanto a autoinmune y aloinmune? ¿Nadie? No. Ok. Entonces, bueno, terminamos con las anemias. Doctora, son frecuentes. Ay, perdón. Dime. ¿Son frecuentes ese tipo de anemias, por ejemplo, usted que las haya visto? ¿Cuál, las autoinmunes? Ajá. Uy, un montón, sí, es bastante frecuente. Es pues, ¿qué te gusta? Es que no tengo así el dato muy claro porque en San José no las recibimos, se reciben normalmente en segundo nivel. Pero vamos a ver, si yo pienso en los pacientes que veía yo cuando estaba en San Alejandro, que estuve 5 años y que era el segundo nivel, yo creo que anemias hemolíticas autoinmunes, a lo mejor unos 3 pacientes por mes. Sí, es bastante frecuente la autoinmune. Ok, está bien, doctora. Gracias. La aloinmune también es frecuente, pero pues tú ya la sospechas por el antecedente de transfusión. Entonces, no es tan frecuente, pero las autoinmunes sí. Doctora, Sí. ¿y la aloinmune puede ser como por un descuido del médico que hizo la transfusión? No, las aloinmunes se producen en pacientes que se transfunden con mucha frecuencia y te digo, son anticuerpos irregulares. Por ejemplo, hay anticuerpos irregulares que son muy frecuentes en algunas poblaciones. Y entonces, si el paciente no tiene, vamos a decir, por ejemplo, un europeo que se venga aquí a México y que requiere de muchas transfusiones, le van a poner sangre mexicana. Entonces, nosotros tenemos antígenos irregulares muy frecuentes que él no va a tener. Entonces, le ponen nuestra sangre, hace anticuerpos contra Kell, contra Dofi, depende, el McLeod, hay un montón de anticuerpos irregulares. Entonces, ese paciente va a tener problemas para transfundirse, porque ya hizo un anticuerpo contra un antígeno común. Lo que se hace es fenotipar la sangre. Busca sangre que no tenga ese anticuerpo irregular. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Y es caro hacer esa fenotipicación, doctora? Pues no sé, en cuanto a caro, no lo sé porque no trabajo en la priva, pero necesitas un buen laboratorio inmunológico de transfusión. O sea, es un kit que, por ejemplo, llega la sangre y tú le haces, así como haces el AB0 para ver si es AB o O, es lo mismo. Tienes los antígenos contra contra DOFI, son como 18 reactivos. La verdad no tengo idea si sea caro, ¿eh? Te mentiría. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno, la anemia hemolítica inducida por medicamentos, que yo recuerde así claramente, solamente he visto un cuadro. Obviamente el paciente tiene que tener el antecedente de me tomé penicilina o me pusieron penicilina y mocos, hice un cuadro de hemólisis. O me tomé alfa-metildopa y hice un cuadro de hemólisis, ¿no? Entonces, hay 3 mecanismos principales. Es que le estoy leyendo un mensaje que aquí me mandó. Sí, de Rubén Eduardo. Sí, de hecho no iba a pasar lista. Bueno, no voy a pasar lista. Entonces, de todas formas, la clase va a quedar grabada, ¿no? Bueno, hay 3 mecanismos principales por las que se pueden formar anticuerpos contra los medicamentos. El primero es un anticuerpo se forma el anticuerpo contra el fármaco como tal o algún metabolito del fármaco que se absorbió o se depositó en la membrana del eritrocito. Lo más frecuente son los antibióticos, ¿no? La penicilina, la cefalotina son ejemplos,
se forman algunos metabolitos o el mismo medicamento se absorbe a la membrana del eritrocito y contra eso se forma el anticuerpo, porque finalmente es algo extraño, ¿no? Lo que hay que hacer es esperar a que todos los eritrocitos que tienen el medicamento absorbido se destruyan y, y pues ya no tiene ningún problema, ¿no? Mientras no se vuelva a exponer al medicamento. El segundo es más o menos igual, se forma el anticuerpo contra un complejo formado, vamos a decir, el eritrocito, una proteína de la membrana del eritrocito forma un complejo con alguna parte del fármaco. Y entonces contra eso se forma el anticuerpo. Muy parecido, ¿no? Y el último, aquí sí existen verdaderos anticuerpos autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? El medicamento funciona como un agente inductor. Entonces se producen anticuerpos autoinmunes verdaderos. Aquí la prueba de Coombs estaría positiva y el tratamiento sería el de una anemia hemolítica autoinmune. Esos serían los 3 mecanismos. No es muy frecuente. Insisto, a mí me ha tocado ver, solamente fue un paciente que llegó, no me acuerdo qué antibiótico tomó, hizo un cuadro de hemólisis espantoso y así como se prendió, se apagó. ¿No? Hay libros y hay literatura que te dice que puedes hacer una prueba terapéutica. Es decir, le vuelves al medicamento a ver si de veras se fue eso, pero pues, la verdad es que éticamente no me parece así como que, bueno, vamos a ver si te lo vuelvo a dar y vuelves a hemolizar, ¿no? Entonces, si tienes el antecedente muy causa-efecto de que me tomé el medicamento y hemolicé, pues bueno, ya no vuelves a dar nunca más ese medicamento. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Puede volver a repetir, bueno, las características del tercer mecanismo? Es que no lo entendí bien. El tercer mecanismo, el medicamento igual se deposita una parte del medicamento en la membrana, pero el anticuerpo se forma contra un antígeno nativo de la membrana. A diferencia de los otros, en los otros 2, el anticuerpo se forma contra el fármaco. Y en este no, en el tercer mecanismo, sucede lo mismo. El medicamento se mete a la membrana del eritrocito, pero el anticuerpo que se forma es contra una proteína del eritrocito, no el medicamento. ¿Sí me explico? Sí, ya, ahora sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, de nada. Yo, doctora. Ajá. Entonces, en esta anemia hemolítica, que es por medicamentos, ¿cómo haríamos un diagnóstico? Solamente así, si el paciente nos dice, ay, es que me tomé esto y me pasó, nada Por más el- así, o hay alguna prueba. No, por el antecedente. Ah, ok, gracias. Generalmente en las primeras 2, lo que sucede es que sucede la hemólisis, tú haces una prueba de Coombs y te sale negativa. Y es muy notorio, pues. O sea, el paciente está perfectamente bien, toma cefalotina y mocos, una hemólisis, y es una hemólisis cañona, o sea, es una hemólisis muy agresiva. Entonces sí hay sí se puede relacionar, pues. Gracias, doctora. De nada. ¿Nadie tiene otra pregunta? Creo que no, Doc. Aguantan 15 minutos más y vemos de una vez la eritrocitosis y ya el lunes vemos puros casos clínicos divertidos. La clase de eritrocitosis tiene bien poquitas diapositivas y son bien repetitivas. Normalmente la vemos en 15 minutos, por mucho. Déjenme ver cuántas diapos son para no mentirles. Usted échale, doctora, no hay problema. Son 29 diapositivas, pero insisto, son súper repetitivas. Digo, ya para terminar y ya nada más nos dedicamos a ver casos clínicos el lunes. Doctora, ¿nos podría Ey. mandar la prescripción de las hemolíticas 2 y de eritrocitosis también, por fin? Sí, no las mandé. Ahorita terminando la clase les mando todo y trato de bajar la clase y la mando también al chat para que ya todos tengan la clase y no haya de que, ¡ay, no la bajé! Gracias, doctora.
Ok, entonces vamos con aquí está mal el título, dice eritrocitocitosis, para que nos quede claro que son muchas células. Eritrocitosis, ¿no? Aquí algún día se la voy a quitar. Esta clase en realidad, no, si ustedes buscan el tema eritrocitosis, no hay así un capítulo de ningún libro, lo tienes que ir como que sacando de muchos. Entonces, bueno, ahora sí que es lo contrario de la anemia. La eritrocitosis es el aumento sostenido de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito por encima de los valores normales. Hay un parámetro específico que ahorita vamos a ver, ¿sí? Normalmente para que nosotros pudiéramos afirmar o negar que alguien tiene una eritrocitosis absoluta, tendríamos que hacer un estudio que se llama masa eritrocitaria. Este estudio se hace en medicina nuclear. Lo que hacen son métodos isotópicos, ¿no? Marcan los eritrocitos con cromo, radioactivo cromo 51, y la albúmina la marcan con yodo 125. Hacen cuentas, o sea, le ponen las cosas a los pacientes, luego hacen, los meten a la máquina para ver la radiación y todo eso, y finalmente te dicen la masa eritrocitaria. Insisto, es un estudio muy engorroso, tardan un montón de tiempo, no es práctico. Entonces lo que hicieron fue comparar la masa eritrocitaria con el número de eritrocitos, con la hemoglobina y con el hematocrito. Y se encontró que con el que mejor correlaciona es con el hematocrito. Entonces, si queremos hablar de eritrocitosis, nos vamos a fijar en el hematocrito. Así como cuando digo, si quiero hablar de anemia, ¿en qué parámetro de la biometría hemática me fijo? Ya les estaba yo diciendo. Hemoglobina. En la hemoglobina. Exactamente. Entonces, aquí nos vamos a fijar en el hematocrito, perdón. ¿Sí? Dice, el hematocrito. En el hombre, dicen, los valores normales son hasta 51, en las mujeres hasta 48, hablando en promedio, ¿no? En la masa o volumen eritrocitario, también conocido como citemia, en los hombres es hasta 36 mililitros por kilogramo de peso o 1.486 mililitros por metro cuadrado. Generalmente ocupamos más la primera. Y en las mujeres hasta 32 o 11.67. Estos serían los valores de referencia. Vamos a dividir la eritrocitosis en eritrocitosis absoluta y eritrocitosis relativa. La eritrocitosis absoluta, que es la real, decimos que es cuando la citemia excede el 25% del valor de referencia calculada para cada paciente expresada en mililitros por kilogramo, es decir, 25% más de 36 en los hombres y más de 32 en las mujeres. Como no es un parámetro práctico, los criterios prácticos que vamos a utilizar es hematocrito mayor de 60 en los hombres y mayor de 55 en las mujeres. Ese sería el criterio práctico. La eritrocitosis relativa es el incremento del hematocrito causado por una disminución en el volumen plasmático. También le llaman eritrocitosis pseudoeritrocitosis, ¿no? La relativa, pseudoeritrocitosis. Aquí, ¿qué sucede? Disminuye el plasma, entonces el hematocrito aparentemente está más elevado. ¿En qué situaciones podría disminuir el plasma? Hemorragia. No, el plasma, el puro plasma. Hemorragia baja todo. ¿Ascitis? Ascitis, ¿no? Formación de un tercer espacio. Ascitis, derrame pleural. ¿Cómo se dice cuando hay edema generalizado? Mixedema. No, generalizado. Anasarca. Anasarca, se me había olvidado, gracias. Entonces, bueno, o bien pacientes quemados, un paciente que tuvo una diarrea y vómito agudo, ¿no? Se deshidrata. Esto es por deshidratación, la relativa o pseudoeritrocitosis. Entonces, en la relativa hay disminución del volumen plasmático con una citemia normal. Bueno, aquí lo ponemos como en bolitas, ¿no? Normal o microcitosis, aquí hay cuando es deshidratación, el síndrome de Geisbach, que ahorita lo vamos a ver, y la eritrocitosis real. En la eritrocitosis real, me cuesta trabajo decir, no sé por qué, va a haber un aumento
del espacio intravascular, es decir, los pacientes van a estar sobrecargados porque hay muchos eritrocitos y va a haber una cantidad normal de plasma. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, comparan el 100% aquí y el 100% acá, pues hay mucho habría mucho más espacio intravascular en el segundo, ¿no? Ojo, a partir de ahorita estoy hablando de la eritrocitosis absoluta. La eritrocitosis absoluta se divide en primaria y secundaria. Como siempre, cuando digo yo primaria, estoy hablando de enfermedad en la médula ósea. La primaria se divide en congénita y adquirida. La congénita son rarísimas, son mutaciones en el gen del receptor de la eritropoyetina. Va a haber una respuesta muy alta, vamos a decir. Ya empecé a bostezar, qué horror, a la eritropoyetina. Sí, entonces estos pacientes van a tener eritrocitosis. Con poquita eritropoyetina que haya, van a tener muchos eritrocitos. Y la más frecuente de estas es la adquirida, que ya la vamos a ver, que es la policitemia vera, que es un síndrome mieloproliferativo crónico o neoplasia mieloproliferativa crónica, en la que se muta un gen que lleva a cabo toda la vía de señalización intracelular de proliferación, que es el JAK2, se muta el JAK2 y eso hace que se active el STAT5 sin que se requiera de eritropoyetina y se empieza a producir una gran cantidad de eritrocitos, ¿no? Ya la vamos a ver, pero es una eritrocitosis absoluta primaria adquirida. Entonces dijimos eritrocitosis absoluta y primaria y secundaria. La secundaria también se divide en congénita o hereditaria y adquirida. Las hereditarias serían las hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno, que ya dijimos que son como 5 casos en toda la historia que se han diagnosticado. Disminución en el 2,3-difosfoglicerato o disminución de la acción del 2,3-difosfoglicerato. Vamos a ver que los genes de la cadena de globina tiene una secuencia específica de aminoácidos que es donde se agarra el 2,3-difosfoglicerato para que la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno. Aquí no va a haber acción del 2,3-difosfoglicerato, por lo tanto, la hemoglobina nunca libera al oxígeno. E hiperproducción de eritropoyetina, ¿no? Todas esas son congénitas, son muy raras. Y las adquiridas, acuérdense, eritrocitosis absoluta, secundaria, adquirida, ahí sí hay múltiples causas. Cualquier cosa que produzca hipoxemia arterial, disminución en la liberación del oxígeno tisular, ahorita vamos a ver tabaquismo, tumores renales o, vamos a decir, estenosis de la arteria renal, tumores hepáticos, acuérdense que hay cierta cantidad de eritropoyetina que se produce en el hígado, lo que son problemas endocrinos o, bueno, son paraneoplásicos, tumores varios y fármacos. Aquí olvídense, aquí no dice relativa, se me olvidó quitársela porque era de otra iba para la otra diapositiva. Entonces, seguimos con la eritrocitosis absoluta secundaria adquirida. Ojo, aquí lo repetí 2 veces. Hagan de cuenta que aquí solo dice hipoxemia y tengo hipoxia de la altitud. ¿Qué pasa si me trepo al Everest? Yo, no mis cabras, ¿eh? Hay hipoxia. Va a haber hipoxia porque hay poquito oxígeno, entonces mi riñón, ¿qué va a hacer? A liberar más eritropoyetina. Producir Se activa Ándale, el por hipoxia, principalmente el tipo 2, y eso va a hacer que el riñón produzca eritropoyetina, la eritropoyetina va a ir a mi médula ósea y van a aumentar la producción de eritrocitos. ¿Qué pasa en las cardiopatías congénitas cianógenas? ¿Pasa sangre de qué lado a qué lado en las cianógenas? ¿Del izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo? Ya llevaron cardio, ¿no? No, No, del derecho a la izquierda. No. De la derecha a la izquierda. ¿No han llevado cardio? Sí, No. yo en No. octavo. No, doctora. ¿Ustedes están en?
computadora. Estamos chavos, doctora. O sea, la estarían llevando ahorita. Bueno, las cardiopatías cianógenas son las cardiopatías hay cardiopatías, por ejemplo, la comunicación interauricular, la persistencia del conducto arterioso, todas estas, bueno, al principio, generalmente es la sangre cuando pasa, pero pasa del lado izquierdo al derecho, entonces no hay problemas en cuanto a la oxigenación. Pero las cianógenas, tetralogía de Fallot, transposición de los grandes vasos, ventrículo único, hay un montón. ¿Sí? Aquí la sangre del lado derecho pasa al izquierdo. ¿De qué lado está la sangre oxigenada? Izquierdo. En el Del izquierdo, lado izquierdo. Entonces, si pasa sangre del lado derecho al lado izquierdo, ¿qué va a pasar? pues va a haber un aumento de sangre desoxigenada. Exactamente. Lo que quiere decir que son cardiopatías congénitas cianógenas. Entonces, la oxigenación general del sistema disminuye y estos pacientes hacen eritrocitosis, el riñón lo sensa como hipoxia y produce mayor cantidad de eritropoyetina. Son los niños que hacen dedos en palillo de tambor, siempre están cianóticos, pobrecitos, si no los operan de chiquitos, pues no viven mucho tiempo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué pasa ahí con el EPOC? Pues hay destrucción del parénquima pulmonar como tal. Entonces, ¿se oxigena la sangre o ya no? No, Nuevamente, el riñón lo sensa como hipoxia, el riñón como una respuesta completamente fisiológica produce eritropoyetina, eritrocitosis. Y la hipoventilación alveolar, que es el síndrome de Pickwick. El síndrome de Pickwick son las personas que son obesas, obesísimas, que tienen problemas para respirar, no pueden por la presión que ejerce la gordura, no pueden hacer los movimientos de ampliación y amplexación normales y tienen hipoxia o hipoventilación alveolar. Si ustedes se fijan en todas estas, es una respuesta fisiológica, la producción de eritropoyetina. Problemas renales, el riñón produce la eritropoyetina, hipernefrona, poliquistosis renal, quistes simples, nefropatías difusas, hidronefrosis. Aquí no es una respuesta fisiológica, pero sigue siendo un aumento en la producción de la eritropoyetina. Bueno, aquí en las últimas dos sí sería una respuesta fisiológica. Ahorita vamos a ver. Lesiones hepáticas. Sigo con eritrocitosis absoluta secundaria adquirida. Si tengo un tumorzote bueno, yo no, fulana de tal tiene un tumorzote en el hígado, va a producir mayor cantidad de eritropoyetina, no es una respuesta fisiológica. La cirrosis, bueno, es a veces que produce también lo mismo. Lesiones endocrinas, estos son síndromes paraneoplásicos. Adenomas y tumores suprarrenales pueden producir sustancias que se parecen a la eritropoyetina y estimulan la eritropoyesis. Tumores varios, sigue siendo lo mismo. Hemangioblastoma cerebeloso, carcinoma bronquial, fibromiomas uterinos pueden producir también síndromes paraneoplásicos. Y bueno, los androgénicos, ya vimos que los androgénicos y la testosterona va a producir un aumento en la eritropoyesis. Sigue siendo eritrocitosis absoluta secundaria adquirida. Entonces aquí está, cualquier cosa que me produzca problemas de oxigenación en el pulmón, cor pulmonal, enfermedades renales, me va a producir grandes cantidades de eritropoyetina, lo cual a su vez me va a producir grandes concentraciones de eritrocitos. Sigo con eritrocitosis absoluta secundaria. Esto es así como un resumen, ¿no? Causada por un incremento de eritropoyetina como respuesta fisiológica normal a la hipoxia tisular, todas las que vimos, la hipoxia de la altitud, las cardiopatías cianógenas, la estenosis de la arteria renal, todas esas son respuestas fisiológicas, o bien causado por un aumento no fisiológico en la eritropoyetina. Aquí vamos a poner los tumores renales, los tumores hepáticos, cualquier tumor que produzca síndrome paraneoplásico. Y bueno, la eritrocitosis familiar vinculada con variantes de hemoglobina con gran afinidad por el oxígeno, ya vimos que son muy, muy raras, ¿no? Y también producen una gran cantidad de eritropoyetina. Finalmente, en la eritrocitosis absoluta secundaria va a haber hipoxia tisular. Si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de eritrocitosis absoluta secundaria? En primerísimo lugar tenemos al EPOC, sobre todo
el tabaquismo, ¿no? Que produce el EPOC, y obesidad, que hay poquitos obesos en México, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de eritrocitos circulantes y una cantidad de eritrocitos en la médula ósea fijo. Si en los tejidos hay hipoxia por la razón que quieran, el riñón va a producir eritropoyetina, la eritropoyetina va a ir a la médula ósea y va a aumentar la cantidad de eritroblastos en la médula ósea, lo cual a su vez va a aumentar la cantidad de eritrocitos circulantes. Ahorita vemos esto, vamos a ver ahorita otra que nos va a poner las enfermedades aquí a los lados. ¿Sí? Aumento fisiológico o apropiado de la eritropoyetina, les digo, es muy repetitivo, ¿no? La altura, las causas pulmonares como el EPOC, hipoventilación por problemas de la columna, no que haya sifosis o problemas de oxigenación, distrofias musculares, el síndrome de Pickwick, que es de los obesos, causas neurológicas como alteraciones del sueño, síndrome de Parkinson en sus etapas terminales, cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda, que son las cianógenas, o hemoglobinopatías, ¿no? La carboxihemoglobina y las methemoglobinas. Todas estas van a producir un aumento fisiológico de la eritropoyetina. No fisiológico, los tumores renales, tumores del hígado, cerebelo, útero, todos los tumores que ya vimos, hipertensión, enfermedad de la arteria renal y trasplantes renales. Aquí puede ser, en los pacientes con trasplantes renales quedan con 3 riñones y si les hacen 2 trasplantes, pues ya tienen 4 riñones, ¿no? Seguimos con inapropiado, causas renales. Esto hagan de cuenta que es esto mismo, pero más explicado. ¿No? Causas renales, quistes, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Trasplantes renales, tumores varios y el tratamiento con androgénicos, ¿no? Danazol, mesterolona, cualquier derivado de la testosterona. ¿No? Luego las personas que toman para ponerse así todos musculosos también pueden hacer eritrocitosis. Y aquí está lo que les decía. Lo mismo, ¿no? Tengo cierta cantidad de eritrocitos circulantes, eritrocitos en la médula ósea y aquí está el riñón. Todas las causas que me van a producir eritrocitosis por un aumento fisiológico de la eritropoyetina estarían aquí. Lo que dijimos, ¿no? Altura, cortocircuitos de derecha a izquierda, todos esos. Inapropiados, los tumores estarían de este lado. No es el riñón, sino es el tumor que está produciendo. Y finalmente la que estaría aquí arriba sería la policitemia vera. Acuérdense que la policitemia vera es una eritrocitosis absoluta primaria adquirida. Y bueno, vamos a lo fácil. La eritrocitosis relativa, las causas más comunes, ya dijimos, deshidratación, diarreas, vómitos, sudoración profusa, quemados, formación del tercer espacio, que ya habíamos mencionado, o tratamiento con diuréticos. Es muy fácil diferenciar una eritrocitosis absoluta de una relativa. ¿Cómo se les ocurre que se haga? ¿Cómo se les...? ¿Puede repetirlo, por favor? Es muy fácil diferenciar una eritrocitosis absoluta de una relativa. ¿Cómo lo harían? Por la clínica. Exactamente. La clínica te ayuda, ¿no? Estamos hablando de, llega un paciente con, vamos a decir, 63 de hematocrito. Entonces lo ves, dices, ¿está deshidratado? No, pues no está deshidratado. ¿Está quemado? No, pues no está quemado. ¿Tiene edema o alguna formación de algún tercer espacio, ascitis, derrame pleural, anasarca, todo eso? No, pues tampoco. Oiga, señor, ¿está usted tomando diuréticos? No, y si estuviera tomando diuréticos, pues estaría clínicamente deshidratado. Entonces, aquí la diferencia es clínica y es muy fácil, ¿no? Aquí tenemos el fumador. El fumador es especial porque combina causas de eritrocitosis relativa y causas de eritrocitosis absoluta. La nicotina me va a inhibir la secreción de hormona antidiurética por el hipotálamo y cuando yo fumo, bueno, yo no porque no fumo, pero cuando la gente fuma, está metiendo monóxido de carbono. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono y la hemoglobina? Pues que es 200 veces más afín que el oxígeno. Exactamente. Entonces, por un lado, los fumadores, sobre todo los fumadores esos que tienen un alto índice tabáquico,
van a tener eritrocitos con monóxido de carbono circulando, entonces sí va a haber cierto grado de hipoxia que el riñón sensa y produce mayor cantidad de eritropoyetina. Pero por el otro lado, la hormona antidiurética está inhibida. Si no hay hormona, ¿qué hace la hormona antidiurética? Reabsorbe agua en el Inhibe la pulmón. diuresis. Absorbe el agua, exactamente, o sea, hay, acuérdense, bueno, no sé si ya llevaron nefro, pero normalmente con el glomérulo se hace un filtrado, o sea, el plasma queda igual y luego conforme van pasando por el glomérulo va jalando lo que sí queremos, agua, glucosa, todo lo que sí queremos lo va metiendo. La hormona antidiurética se encarga de que el riñón meta agua. Si no hay hormona antidiurética, los pacientes orinan mucho, es la diabetes insípida, ¿no? Entonces se deshidratan por eso. Entonces por eso es que los fumadores pueden tener eritrocitosis. Y el síndrome de Gaisbock o eritrocitosis espúrea se ve sobre todo en hombres de 40 a 55 años que son hipertensos, fumadores, tienen problemas de hipercolesterolemia, aumento de las catecolaminas, y eso hace, todas estas hacen que tenga una eritrocitosis, pues vamos a decir relativa, ¿no? Poquita. Y se corrigen todos estos problemas, se arregló la eritrocitosis. El diagnóstico, bueno, en la citometría hemática, ¿en quién me voy a fijar? En el hematocrito. En el hematocrito. En el hematocrito. Si pudiera yo hacer una citemia, bueno, o más eritrocitaria, ya dijimos, es en el laboratorio de medicina nuclear. Los niveles de eritropoyetina me van a ayudar para descartar, sobre todo, de todas las causas secundarias, la polivera. La gasometría arterial, ¿cuál es la causa más frecuente de eritrocitosis secundaria adquirida? Bueno, eritrocitosis absoluta secundaria adquirida. La hipoxia. Entonces, una gasometría arterial me ayuda a ver sobre todo todas las causas que tienen que ver con hipoxia y sobre todo con el pulmón. Con una saturación de oxígeno menor al 92, crónica, obviamente, voy a ver eso, ¿no? Y el ultrasonido abdominal, bueno, lo utilizo para ver si hay hepatosplenomegalia, que me apoyaría una polivera, para ver si hay problemas renales, si hay tumores hepáticos, ¿no? Sobre todo los tumores. ¿Ibas a preguntar algo? ¿No? Es que vi que Juan Carlos abrió su micrófono. Ok. El diagnóstico, una masa eritrocitaria normal con aumento de la hemoglobina y el hematocrito indica eritrocitosis relativa, todas las causas de deshidratación, y una masa eritrocitaria con ese 25% mayor de 36 o de 32 en el hombre o el hematocrito mayor de 50 o 55, sin causas de relativa, pues sería una absoluta. Y bueno, para hacer la gasometría arterial tenemos que tomar en cuenta que la concentración de hemoglobina, cuando hay mucha eritrocitosis, o bueno, la hemoglobina está muy alta, vamos a decir, puede alterarme la gasometría, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la disponibilidad de oxígeno ambiental. Si la saturación es de forma crónica menor del 92%, bueno, la eritrocitosis es secundaria a hipoxia tisular. Y bueno, finalmente lo que decíamos, la cuantificación de la eritropoyetina puede ser sérica o urinaria, me ayuda a diferenciar la policitemia vera, que va a tener la eritropoyetina ausente o muy baja, de todas las eritrocitosis secundarias, ya sea por aumento apropiado o inapropiado, ¿no? En las eritrocitosis secundarias va a estar aumentada la eritropoyetina o de menos normal. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Polivera, todas las eritrocitosis secundarias y las relativas. En las relativas todo va a estar normal, pues nos olvidamos tantito de ella. En las dos, la masa eritrocitaria va a estar aumentada, en la secundaria y en la polivera, pero en la polivera va a haber esplenomegalia, generalmente hay leucocitosis, trombocitosis, aquí está normal, y la cobalamina sérica va a estar aumentada por aumento en el recambio. La saturación de oxígeno en la polivera va a estar normal, en todas las secundarias, bueno, en la mayor parte de las más frecuentes va a estar disminuida. El aspirado de médula ósea voy a ver hiperplasia de las 3 series, en cambio en la secundaria va a ser solo eritroide. Las reservas de hierro, bueno, están disminuidas en la polivera, luego vamos a ver por qué, y en las van a estar normales. Si hago un estudio cromosómico, lo que les decía del JAK2, en el 50% de las poliveras va a estar anormal, va a estar mutado. Entonces, bien,
Y acuérdense, en las eritrocitosis el diagnóstico, primero voy a buscar todas las causas secundarias y al último me quedo con polivera, que ya lo vamos a ver, es el síndrome mieloproliferativo crónico. Y tan, tan. Con esto terminamos todos los temas del primer parcial. Tienen viernes, sábado y domingo para echarse una estudiadita. No sé si mucho o poquito, ustedes lo deciden. Y el lunes hacemos la sesión de casos clínicos y le ponemos fecha al examen. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Creo que no. ¿No? Bueno, como siempre les digo, no guarden sus dudas para el examen. Piensen en todas las dudas, repasen todos los temas y platicamos el lunes. Gracias, muchachos, y disculpen que les he estado suspendiendo, pero últimamente nivel central está nefasto y nos meten a juntas a cada rato. Hey, Gracias, doctora. nos vemos el lunes. Hasta luego. No, doctora.